Buen día, jóvenes. Hoy día vamos a empezar con el segundo tema de la materia. Vamos a empezar con lo que es el repaso de administración de servidores en red. Ya, esto ya lo han visto en Sistemas Operativos 2, entonces es un repaso a esta materia. También vamos a hablar algunas pautas de la creación de los grupos para llevar adelante los laboratorios. Voy a presentar mis diapositivas. Bien, vamos a hablar hoy día repaso a la administración de servidores en red. Hoy día vamos a empezar con la parte teórica. Te voy a explicar cómo más o menos vamos a hacer la práctica. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuáles son los servidores básicos de red? ¿Cuáles son los servidores avanzados? Y concepto de data center, virtualización y cloud computing. Vamos a empezar tanto servidores básicos y avanzados. Vamos a hacerlo teórico esa parte. Data center también es teórico. Virtualización no es una herramienta para poder llevar a cabo los data centers, que los data centers no vienen a ser más que un conjunto, una granja de servidores. Y cloud computing también es una forma de hacer virtualización, pero ya no en su máquina, sino en un servicio de la web. Ya podemos utilizar AWS, podemos utilizar Azure, Google Cloud, ya. Una herramienta que sea gratuita para los estudiantes que ustedes van a utilizar para montar algunos servidores en la nube. Ya, entonces en los servidores básicos vamos a ver el concepto de servidor, tipos de servidores, servidor de asignación de direccionamiento, DHCP que lo conocemos, servidor de nombres de dominio, DNS, servidor de directorio, un Active Directory o un LDAP, servidor de archivos, un FTP, un NFS, un Samba, servidor web, un Apache, un Internet Information Services, servidor de tiempo en la red, NTP, servidor de impresiones y servidor de fax. Ya. Bien, quiero que le saquen una foto o una captura de pantalla a esta diapositiva porque yo voy a implementar los servidores que están en azul y ustedes van a implementar como tarea hasta el otro martes los servidores que están en rojo. Son los más sencillos, ¿ya? Esos que están en rojo. Ahora, para lo que es impresiones y fax, simplemente tienen que instalarse una impresora PDF para demostrar que funciona nomás el impresor o el fax, ¿ya? No hay más misterio. Entonces, después, bueno, hablando de esto de una vez, en la materia hay 22 personas inscritas. Más o menos, el trabajo de los servidores está para 4 personas, ¿ya? Entonces, van a ser 5 grupos de 4 personas y un grupo va a tener 2 personas de momento, asumiendo que va a haber casos especiales y que van a llegar a completarse el grupo, ¿no? Entonces, el martes ya se tiene que presentar. Se presenta con capturas de pantalla, ¿ya? A cada grupo le va a tocar un poco diferente. Por ejemplo, a un grupo puede que le toque 3 en Windows Server, en la nube, y uno en Debian, ¿no? Otro grupo puede que le toque 2 y 2, y así, ¿no? Entonces eso lo voy a organizar. Bien, seguimos entonces. Bien, entonces vamos a hablar del concepto de servidor. Se lo puede ver de diferentes formas, de 2 puntos de vista principalmente. Ya esta teoría que está en Internet fácilmente accesible, ¿ya? Un servidor es una aplicación en ejecución capaz de atender peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. Es decir, un servidor se puede ver como una aplicación que responde a los clientes, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero una IP, el servidor de DHCP le va a dar. Quiero saber cuál es esta IP según este nombre de dominio, el servidor DNS le va a resolver. Quiero tener el tiempo del servidor para coordinar bien todo lo que es sincronismo, el servidor NTP le va a dar. Quiero almacenar archivos en la red, el servidor FTP le va a permitir. Entonces, cada uno tiene una aplicación diferente
que le da respuesta a lo que el cliente pide. Los servidores se pueden ejecutar en cualquier tipo de computadoras, inclusive en computadoras dedicadas a las cuales se conoce individualmente como el servidor. La mayoría de los casos, una misma computadora puede proveer múltiples servicios y tener varios servidores en funcionamiento. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos un servidor máquina, un servidor hardware, ese servidor puede tener muchos servidores software adentro. Un servidor o server es una computadora de gran potencia que se encarga de prestar el servicio, de transmitir la información pedida por sus clientes, otros computadores, dispositivos móviles, impresoras o personas. Si hablamos desde el punto de vista hardware, le llamamos servidor a un dispositivo de gran potencia, de gran almacenamiento, de gran memoria. Ahora ustedes me dirán, ¿cuánto es eso? Eso varía con el tiempo. Por ejemplo, hace 20 años un servidor de 1 tera era demasiado grande para un banco cruceño. Ahora estamos hablando de servidores que tienen 100 teras acá en Santa Cruz, ¿no? Entonces, con el tiempo cada vez necesita más recursos porque se consume más información, hay más aplicaciones a los clientes. Más o menos, la relación de un servidor con una máquina normal para el tiempo actual viene a ser de mínimo de 1 a 10 para un servidor pequeño y de 1 a 100 para un servidor grande. Ya, más o menos para que tengan esa relación. Entonces, si ahorita ustedes tienen computadora de 1 tera, los servidores para una empresa pequeña va a ser por lo menos de 10 teras. Y para una empresa grande va a ser por lo menos de 100 teras. Y no va a ser solo uno para una empresa grande, ¿ya? Va a tener servicios separados. Eso se llama servidor dedicado. La ventaja de montar un servidor en computadoras dedicadas es la seguridad. Por esta razón, la mayoría de los servidores son procesos diseñados de forma que pueden funcionar en computadoras de propósito específico. Una computadora de propósito específico es aquella que tiene características, por ejemplo, un router, un switch, son computadoras de propósito específico, pues solo proporcionan una función. Un servidor, también hay algunos servidores que son más adecuados para lo que es servidores de archivos, de almacenamiento o servidor de nombres de dominio, ¿no? Entonces, separar los servidores nos da seguridad. Por ejemplo, si tenemos todos nuestros servidores software en un solo servidor hardware y se encuentra alguna vulnerabilidad de seguridad en uno de los servidores software, entonces me puede atacar a todos los demás. Por otra parte, también si alguna de esas aplicaciones de servidor me daña el servidor, me daña a todos los demás. Claro que ustedes tienen que hacer un análisis costo-beneficio para determinar si es que la empresa le vale o no tener más de un servidor software, hardware, ¿no? Normalmente una empresa pequeña va a tener un solo servidor, ya, y después ahí se le va añadiendo más software, hasta que llega a un límite y de ahí ya se instala un segundo servidor, etcétera, ¿no? Los servidores operan a través de una arquitectura cliente-servidor. Los servidores son programas de computadora en ejecución que atienden las peticiones de otros programas, que son los clientes. Por tanto, el servidor realiza otras tareas para beneficio de los clientes. Ofrece a los clientes la posibilidad de compartir datos, información y recursos de hardware y software. Entonces, nosotros tenemos que hay una arquitectura cliente-servidor. Hay muchos clientes y un solo servidor que le proporciona diferentes tipos de servicios. Esos servicios pueden ser información, datos, inclusive hardware. Por ejemplo, hardware, estamos hablando de la impresora o el fax. Y puede ser también software, ¿no? Si estamos hablando de almacenamiento en la nube. Los clientes usualmente se conectan a través del servidor, a través de la red, pero también pueden acceder a él de una computadora donde está funcionando. En el contexto de redes Internet Protocol o el protocolo IP, un servidor es un programa que opera como oyente de un socket. Ahora, ¿qué nos dice esto? Ustedes se pueden conectar a través de la red a un servidor, como también cumpliendo lo que es el acceso remoto. Hay programas, por ejemplo, de escritorio remoto, SSH, Telnet, que en realidad ustedes no están consumiendo el servicio
del servidor que viaja por la red, sino que ustedes se están conectando de forma remota al servidor y ahí mismo en el servidor están consumiendo el servicio. Se utiliza el protocolo IP y cada servidor oye en un socket. Un socket no es nada más que una apertura del sistema operativo de red de un puerto. Por ejemplo, el socket para lo que es servidor web viene a ser TCP/80. El socket para lo que es archivo viene a ser TCP/2021. El socket para lo que es acceso remoto SSH o Telnet estamos hablando de 2324. El socket de lo que es correo electrónico estamos hablando de TCP/25. Entonces en ese puerto se abre un socket, ¿no? Es como un soquete de foco donde se enchufa el foco, entonces el soquete acá espera que por ese puerto le lleguen datos de la red para una determinada aplicación que va a entender ya sea un programa de correo, un navegador web, etc. Un gran número de sistemas usa el modelo cliente-servidor, entre ellos los sitios web y los servicios de correo. Hay también un modelo alternativo, que es el modelo de red peer-to-peer. Permite a todas las computadoras conectadas a actuar como clientes o servidores de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar de forma remota en el grupo, entonces uno le va a estar enseñando al otro y después el otro al otro otra cosa, entonces eso viene a ser peer-to-peer, ¿no? Es una comunicación de pares, donde por un tiempo uno va a ser el servidor y el otro cliente y después van a intercambiar los roles, ¿ya? También eso utilizan las redes ad hoc. Cualidades necesarias para los sistemas operativos servidor. Estamos hablando del punto de vista software, ¿ya? Tenemos que la GUI, es decir, la interfaz de usuario gráfica, es opcional o no está disponible. Fíjense, los servidores no es necesario que tengan una interfaz gráfica. La habilidad de reconfigurar y actualizar el hardware y el software sin necesidad de reiniciar. Por ejemplo, un servidor puede, cuando se le mete en caliente más disco duro, por ejemplo, si se está almacenando, lo puede configurar sin apagar el equipo. También, si cambiamos las direcciones IP, podemos reiniciar el demonio de red y ya directamente se tienen los nuevos valores de la red sin necesidad de reiniciar todo el equipo. Facilidades avanzadas de copia para permitir copias regulares en línea de datos críticos, copias de seguridad que se hacen en red, transferencia de transparente de datos entre diferentes volúmenes o dispositivos, cualidades avanzadas y flexibles para el trabajo en la red, cualidades para la automatización de los demonios en Unix o de los servicios en Windows. Entonces se puede automatizar, se puede programar estos demonios y estos servicios. Después vamos a ver lo que es programabilidad de la red. Fuerte seguridad en los sistemas con protección avanzada de usuarios, datos, recursos y memoria. Un servidor tiene que ser un host bastión, ¿no? Es decir, alguien que tiene mucha seguridad implementada en sus diferentes niveles. Características de las máquinas servidores. ¿Qué queremos nosotros desde el punto de vista hardware ahora? Gran potencia de procesamiento, un buen CPU. Gran capacidad de almacenamiento, mucho almacenamiento de disco. Gran capacidad y bajo consumo de memoria RAM. Ya estamos hablando de RAM de teras más o menos. Bajo porcentaje de ocupación de CPU, que tenga un manejo eficiente de la memoria, que no se cuelgue. Gran velocidad de la red. Gran rendimiento de lectura, escritura en disco. Y humedad y temperatura óptimas, ¿no? Porque va a estar en un data center y es un equipo electrónico que genera calor. Y según las leyes de Maxwell, el calor, la electricidad y el magnetismo son representación del mismo fenómeno, por lo tanto, si que no tenemos las condiciones adecuadas de humedad y temperatura, se puede dañar el equipo también, ¿no? Entonces tenemos ahí, fíjense, grandes características que requiere una máquina servidora. Nosotros también quisiéramos esto para nuestras computadoras, pero ya le dije, por lo menos multiplicado por 10 para un servidor. Tenemos acá cómo se clasifican los servidores, qué tipo de servidores hay. Hay diferentes clasificaciones. Según la aplicación puede ser nombre de dominio, almacenamiento, base de datos, archivos, correo, impresión, web. Puede haber de juegos, de aplicaciones, etcétera, 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 ¿no? Puede haber diferentes tipos según lo que se utilice. De acuerdo al rol que asumen en la red, puede ser un servidor dedicado o puede ser no dedicado.
Cuando un servidor es dedicado, cuando solamente hay un servicio corriendo en él. Cuando un servidor es no dedicado, cuando tiene muchos servicios corriendo en él. En un solo hardware tiene implementado muchos servicios. Y cuando es dedicado, cuando en el hardware solo hay un servicio. Por ejemplo, solo el servidor de NTP, o solo el servidor de FTP, o solo el servidor de nombre de dominio, o solo el servidor de directorio activo, ¿no? Entonces, podemos tener servidores dedicados o no dedicados, o podemos tener también en nuestro data center un conjunto de ellos. Por ejemplo, el servidor FTP normalmente va a ser un servidor dedicado, el servidor web también, pero DHCP, DNS y Active Directory pueden que estén en un solo servidor, ¿ya? Entonces eso ya ustedes lo van viendo con la experiencia de su trabajo. Tenemos acá clasificaciones para los servidores, ¿no? Otra clasificación. Según el tamaño, puede ser un servidor rack. Fíjense, este de acá es un servidor rackeable que viene a ser así puestos en horizontal. Todos los servidores en un dispositivo que se llama rack, que viene a ser como un armario que tiene diferentes unidades para hacer atornillar los equipos. Esas unidades se llaman US. Entonces este es el servidor hackeable. Tenemos un servidor de torre que viene a ser similar a las PC que ustedes conocen. Normalmente si una empresa tiene uno o dos servidores va a tener de torre. Si tiene más de 5 ya va a tener hackeable. Estos son los más utilizados acá en el medio. Tenemos servidores en miniatura. Podemos comprarnos nosotros de internet algunos servidores pequeños de tamaño de un Raspberry. De hecho, un Raspberry puede ser un servidor en miniatura. Tenemos servidores en miniaturas hackeables también. Ya esto se llama gabinete, fíjense. Es un armario más chiquitito y ahí están servidores pequeñitos, ¿no? ¿Ya? Obviamente también hay equipos de telecomunicaciones acá. Tenemos servidores Blade, que son similares a los hackeables, pero se puede decir, un poco más densos y son puestos en vertical. Ya no son puestos en horizontal como los rack. Esos son los servidores Blade. Y ahora ustedes dirán, veo un montón de computadoras porque cada uno de estos parecía un switch, es una computadora. ¿Dónde es lo que va el monitor? Dirán ustedes, ¿no? Pues bien, estos servidores se pueden acceder de forma remota por SSH Ethernet a través de un programa que se llama PuTTY. O también puede tener, acá arriba puede haber un monitor switchable que usted apriete un botón y tenga diferentes canales, como cambiar de canal. Y en cada uno de los canales va a un servidor distinto. Lo mismo este. Tenemos servidores móviles. Acá tenemos que esos servidores están en algún lugar de la web y ustedes acceden a él desde cualquier dispositivo. Eso se llama servidor móvil. Normalmente las soluciones basadas en cloud se consideran servidores móviles. Tenemos servidores ultradensos. Fíjense la cantidad de discos que tienen. Y tenemos super servidores que tienen un montón de discos, memorias, dispositivos y otros servidores implementados en paralelo, ¿no? Entonces tenemos todos esos tipos de servidores que ustedes se pueden encontrar en el mercado por el tamaño, ¿ya? ¿Alguno de ustedes ha visto alguno más allá del torre? Yo cuando empecé a trabajar he visto esto, los rack, ¿ya? Eso es lo que hay en el medio, torre y rack es lo que hay, ¿no? Y seguramente los que han visto los compañeros son que han trabajado. Yo cuando estuve universitario en la U, nunca vi, ¿no? Ya cuando empecé a trabajar vi los rack. Y ha visto también estos mini rack, estos mini servidores. En gabinete también dice. Ya, un servidor, el más barato le va a costar sin interfaz gráfica y más o menos con unas condiciones así, ¿cómo le podría decir? Con unas condiciones similares a una PC de altas prestaciones le va a costar unos $2,000, ¿no? 2,500. Un Dell, por ejemplo, con 1 tera de disco y 32 de RAM. Le va a costar ese precio, ¿no? 1 tera hackeable. Un Dell hackeable. Ahora, multiplíquelo pues según lo que usted quiere, ¿no?
Exactamente, ¿no? Arriba de los $2.500. Estamos hablando de uno sencillo, que tiene lo mismo que una PC. ¿Cuántos años de uso tienen los servidores? Dice, ¿no? Esa es una buena pregunta. Los servidores tienen el doble más o menos de una PC de años de uso, por lo tanto se tiene que dimensionar bien. Un servidor se tiene que dimensionar para 10, 15 años, porque una PC nosotros la dimensionamos para 5, ¿no? Entonces, un servidor no se puede cambiar tampoco cada 5 años, porque imagínese la migración, la cantidad de datos que tiene, pero tampoco se puede quedar para siempre. Ahora, existen servicios en la nube que están ganando bastante peso. Entonces hay empresas como Microsoft que tiene Azure, Amazon que tiene AWS, que le proporcionan servidores. Usted puede armar todo su data center en la nube y paga por el uso. Pero usted piensa que va a pagar solo por el uso mientras escriba o lea el servidor. No. Paga también porque el servidor está almacenado en un lugar, también se paga por eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué es lo bueno de la gente que trabaja con la nube? Lo bueno es que el proveedor de servicios de la nube lo puede actualizar automáticamente, le puede aumentar memoria, le puede aumentar disco, sin que usted se dé cuenta. En realidad puede que su servidor ni siquiera exista y sea una máquina virtual en un servidor de su data center, el proveedor de la nube. Como puede ser que su servidor en realidad virtual sean 2 o 3 servidores en uno solo, ¿ya? Entonces, tenemos, tenemos eso para ver qué años nos puede durar nuestro servidor, ¿ya? Entonces, un servidor que tengamos nosotros en data center va a durar de 10 a 15 años máximo. Ya 15 años ya es demasiado, ya, para ese servidor. Entonces, a los 10 años sería el tiempo óptimo de cambiarlo. Ahora, el servidor de la nube lo actualiza el proveedor de forma automática. El primer tipo de servidores que vamos a ver es el servidor de asignación de direccionamiento. Es lo que ustedes llaman DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, protocolo de configuración dinámica de host. Es un protocolo de tipo cliente-servidor, mediante el cual un servidor de DHCP asigna dinámicamente una servidor IP y otros parámetros de configuración de red a cada dispositivo en la red, para que puedan comunicarse con otras redes IP. Este servidor posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme éstas van quedando libres, sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo le has tenido y a quién se le ha asignado después. Así los clientes de una red IP pueden conseguir sus parámetros de configuración automáticamente. Entonces nosotros, cuando tenemos una red grande, no vamos a estar poniendo direcciones estáticas a cada uno. Utilizamos un servidor de DHCP, que ese servidor le da direcciones de forma automática a los clientes, ya, de mi red. Le da por un determinado tiempo. Ahora, en una misma red puede haber más de un servidor de DHCP también. Y el cliente es el que decide de cuál de esos requiere recibir la dirección. Ya, este protocolo se publicó por primera vez el año 93 por la RFC 1531 y su implementación actual, la 2131, está del año 97. O sea, DHCP funciona como tenemos desde el año 97. Para IPv6, la RFS es la 3315 de julio del 2003. Tenemos acá en qué puertos trabaja DHCP. En el puerto 67 UDP, el servidor. En el puerto 68 UDP, el cliente. ¿Cuál es la ubicación en la pila de protocolos del modelo OSI o TCP/IP? En aplicación se llama DHCP. En transporte utiliza UDP, UDP 67 y 68. Y en red trabaja sobre IP. Y ahora ustedes me dirán en capa física y enlace. Eso es independiente, ¿eh? Eso varía según el medio. De capa 3 para arriba, IP me permite hacer una convergencia. Estándares que maneja es el RFC 2131 del 97 actualmente. Ahora, ¿qué tipo de asignación puede tener DHCP? Podemos tener manual o estática.
¿Ya? Entonces ahí el administrador le pone una dirección, ¿no? Le pone su máscara de red, le pone su gateway. Pero esto no es muy eficiente con redes grandes, aunque sin embargo es más seguro si se pudiera hacer. En redes pequeñas, hasta 10 máquinas, se recomienda utilizar asignaciones estáticas. Normalmente ustedes pueden hacer asignación estática, inclusive si tienen servidores de HCP en la red. ¿Qué es lo que hacen? Hacen un rango de exclusión y ese rango de exclusión viene a ser normalmente para los servidores y para los routers. ¿Por qué? Porque esos dispositivos, los servidores y los routers no deben cambiar de IP, sino cómo los clientes van a saber a dónde preguntar para consumir los recursos. Después tenemos la asignación automática. La asignación automática se hace la misma a cada máquina de forma automática que tiene habilitado DHCP. Ahora, ¿por qué se hace la misma? Porque es una máquina que está en una red pequeñita, en una red que no tiene muchos hosts. Y la asignación dinámica, aquí hablamos de reutilización. Tenemos que el administrador de DHCP tiene un rango de direcciones IP y tiene un tiempo que se le asigna. Se supone que hay muchas más máquinas que direcciones IP disponibles en ese rango. Entonces, ni bien acaba el tiempo, libera esa dirección IP y luego se le asigna a un nuevo host que entra a la red, ¿no? Entonces tenemos esas tres. Estática, la ponemos a mano. Automática, no la ponemos a mano, pero es la misma cada vez porque la red es pequeña. Y dinámica, no se pone a mano, pero cambia. Puede cambiar porque la red es muy grande. Aquí tenemos qué parámetros son configurables en DHCP, es decir, qué parámetros le puede entregar el servidor de DHCP a los clientes. Dirección del servidor DNS, nombre de dominio, puerta de enlace, dirección de publicación masiva, ¿no? El broadcast, la máscara de red, tiempo máximo de espera ARP para resolución de ARP, MTU, ¿no? Normalmente va a ser 1500 bytes para Ethernet. Servidores NIS, que son servicios de información de red. Es un tipo de DNS diferente. Dominios NIS, servidor NTP, que es el protocolo de tiempo de red. Servidor SMTP, que viene a ser servidor de correo. Servidor TFTP, que es el servidor trivial de archivo. Servidor de nombre del servidor de nombres de Windows. El Wins, que no se utiliza mucho ya, pero todavía las máquinas Windows son compatibles, los Windows Server con los NT, que eran los servidores antiguos de Windows, que en vez de utilizar DNS utilizaba WINS, un protocolo propio. También entrega la IP que no dice acá, ¿no? Que es lo más importante. Ya. Acá tenemos 4 mensajes, son los que se lleva a cabo el proceso de HCP. Un discovery que manda por broadcast el cliente, ¿no? Dice, quiero una dirección IP, ayuda a servidores de HCP de mi red, ¿no? Entonces ahí los servidores, uno mucho que tengan, le van a responder con un offer, le van a hacer una oferta. Ya, entonces le llega al cliente una o más ofertas. El cliente después manda un request, dice yo requiero esta dirección IP que me ha dado tal servidor y lo manda por broadcast también. Y finalmente el server manda un ACK, un acknowledgement, que le dice, bueno, te confirmo que yo he sido el servidor elegido y esta ha sido la IP que yo te he dado elegida. ¿Y por qué también se hacen broadcasts? Porque los otros servidores de HCP que también proporcionan IP en el mismo rango deben saber que esa IP está siendo ocupada y que otro servidor ya la ha asignado. No es normal tener dos servidores de HCP en la red. De hecho, es muy raro. Tiene que ser para redes demasiado grandes. Porque imagínense, o sea, un registro de HCP viene a ser como un TXT que no pesa ni un K, digamos. Entonces, pero está funcionando de esa forma. Ahora no sé, con la versión de HCP, versión 6, tal vez sea más necesario porque, bueno, va a haber mucho más dispositivos en la red. Y acá tenemos la explicación de cada uno de esos, ¿no? Y cuáles van
en broadcast y cuáles van en unicast, ¿no? Siguiente servidor que vamos a explicar hoy día, vamos a leer un poco, es el servidor de nombre de dominio. El servidor de nombre de dominio implementa un servicio que se llama Sistema de Nombre de Dominio o Domain Name System, o DNS por sus siglas en inglés. Es un sistema de nomenclatura jerárquico descentralizado para dispositivos conectados a la red IP como Internet o una red privada. Fíjense, jerárquico. Significa que tiene una estructura tipo árbol. Ya es descentralizado, significa que puede haber equipos en un lado o en otro de la red. Se puede utilizar para redes como Internet o también se puede utilizar para redes privadas, ¿no? Para su LAN de ustedes también se puede utilizar DNS. De hecho, ustedes van a montar DNS para sus propias redes. El sistema asocia información variada con nombre de dominio asignado a cada uno de los participantes. Su función más importante es traducir nombres inteligibles para personas e identificadores binarios asociados con los equipos conectados a la red. Esto con el propósito de poder localizar y direccionar estos equipos mundialmente. Por ejemplo, ustedes no se acuerdan también, tal vez, si le dicen 200.114.13.2, o tal vez ustedes sí, porque son estudiantes de redes, ¿no? Pero una persona común no se va a acordar de ese nombre. En cambio, si dicen www.facebook.com, se acuerdan, ¿no? Entonces, esa traducción de nombre de dominio, www.facebook.com, a dirección IP 200.13.14.2, eso viene a ser su función principal de un DNS. El servidor DNS utiliza una base de datos distribuida y jerárquica que almacena información asociada a los nombres de dominio en redes como Internet. Entonces tiene una base de datos donde guarda toda esa información que hace una relación entre IPs y nombre de dominio. Ya no es que él aprenda con inteligencia artificial, no. Es una base de datos que tiene dos columnas, una donde están las IPs y otra los nombres de dominio. Y entonces cada fila significa la relación. El servidor DNS también, su base de datos es capaz de asociar diferentes tipos de información a cada nombre. Los usos más comunes son la asignación de nombres de dominio y direcciones IP y la localización de los servidores de correo electrónico de cada dominio, ¿no? Principalmente se utiliza para eso, para pillar máquinas en la red, y también tiene una función aparte para los servidores de correo. La asignación de direcciones IP es a nombre ciertamente la función más conocida de los protocolos DNS. Aquí tenemos una relación que le decía, ¿no?, entre Google y una IP. La mayoría de la gente se va a acordar de Google y no de la respectiva IP porque es más fácil. El nombre es también más fiable de recordar. Imagínense ustedes si ingresan una IP, por ejemplo, 164, y es un servidor totalmente diferente que lo puede atacar. Acá tenemos que la dirección numérica puede cambiar por diferentes razones. Por ejemplo, ustedes cuando compran una IP pública del ISP, le va a dar una determinada dirección, dirección IP o un rango de direcciones, dependiendo de lo que ustedes compren. Entonces, puede cambiar también por el CDN, que es un distribuidor de contenido de red que también cambia su dirección IP. Sin embargo, el DNS se va a actualizar a esos cambios y por eso es que mejor utilicemos DNS que la dirección IP, ¿no? Porque podemos cambiar de IP nuestro servicio. Ya, porque puede ser que, por ejemplo, cuando cambiemos, imagínense, cuando cambiemos nosotros de IPv4 a IPv6, lo que va a pasar. El deber, por ejemplo, que tiene una dirección como 70.40.30.20, va a cambiar a ABCD 2.café 2.043 2. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando haga ese cambio, usted no quiere verlo reflejado, ¿no? Usted va a seguir entrando a www.eldeber.com.bo, pero internamente se ha cambiado la dirección IP. ¿Qué puerto se utiliza para lo que es DNS? Puerto 53, tanto en TCP como en UDP.
¿Cuál es su ubicación en la pila de protocolos? La aplicación es DNS, transporte TCP o UDP. La red es IP, puede ser IPv4, IPv6. Y bueno, ¿en qué estándar se ha definido? La última, el 10.34.35, estamos hablando del 87, la definición de DNS. ¿Qué componentes tiene un sistema de nombre de dominio? Pues tiene un cliente de fase 1, que es el que pregunta al servidor más cercano que tenga cuál es la dirección IP de tal nombre de dominio o viceversa. Tenemos los servidores DNS, que son los que contestan las peticiones de los clientes. Ahora, estos servidores DNS tienen normalmente incorporado una lista de servidores primarios. Esos servidores primarios conocen a los servidores de Internet, por ejemplo, el 888, el 111, son servidores primarios. ¿Y por qué se asocian? Porque DNS hace una consulta recursiva. ¿Qué significa recursiva? Si yo no conozco, le pregunto a otro de más alto nivel si conoce, y el otro de alto nivel pregunta a otro, y así hasta que llega a los servidores de primer nivel de DNS, porque toda una jerarquía de tipo árbol. Entonces, alguno de esos le va a contestar si es que existe ese dominio, y si no, le va a decir que no existe. También tenemos las zonas de autoridad. ¿Qué es la zona de autoridad? Es aquí donde se definen los archivos que hacen la relación entre los nombres de dominio con las IPs. Tenemos las zonas directas y tenemos la zona inversa. ¿Cuándo es una zona directa? Asocia los nombres de dominio con una IP. Cuando es inversa, se registra la IP de toda la red que nosotros queremos servir en el dominio, en nuestro dominio, ya, pero de forma invertida. Por ejemplo, si nosotros tenemos si nosotros fuéramos una red, nuestra red sería la 192.168.3.0/24, una red privada. Nuestro nombre de dominio sería gestión.com. Entonces, por ejemplo, Cristian tuviera una computadora que sería cristian.gestion.com, Paul tendría paul.gestion.com y así sucesivamente. Cada una asignada a una IP. Por ejemplo, 192.168.3.10.11.12.13. Y toda esa tabla estaría en las zonas directas. Ahora tenemos también la zona inversa, donde solamente va a estar la red en forma invertida, es decir, va a decir 3.168.192 para que pueda resolver de forma contraria, para que pueda responder algunas cosas. Cuando no está implementada la zona inversa, responde algunos nombres de dominio, pero por ejemplo, algunos PIN así no fallan todavía. También las zonas de autoridad pueden ser primarias o secundarias. Aquí no está, ya me he olvidado de ponerlo, pero se los explico. Una zona es primaria cuando está definida en el servidor que yo tengo. Una zona es secundaria cuando está definido en otro servidor y yo solo lo estoy copiando los registros de forma remota. Ahí es secundaria. Ya, entonces tenemos esos elementos de los servidores de nombre de dominio, DNS. Ya, ¿qué partes tiene el nombre de dominio? El nombre de dominio. Por ejemplo, acá tenemos esta dirección www.uagrm.edu.bo. Primero tenemos el dominio a nivel superior. En inglés top level domain es .bo, el que está más a la derecha. Todo lo demás viene a ser, todo lo demás que está a la izquierda del dominio de nivel superior se llama subdominio y máximo puede tener 255 caracteres. Puede haber 127 niveles, acá hay 3 niveles, pero máximo todos esos niveles tienen que tener 255 caracteres. En este caso, mi subdominio sería uagrm.edu, porque en realidad los .edu son subdominios de los .bo. Los .edu.bo son subdominios de los .edu.bo. Y los .ogrm.edu.bo es un subdominio de .edu.bo, que es un subdominio de .bo. Entonces, así va la jerarquía. Finalmente, lo que está más a la derecha es la máquina, ya que usted va a acceder de forma web. Este www es un equipo
que se llama www en su servidor de dominio y que le proporciona, y que es un servidor web, ¿no? Que le proporciona el servicio de páginas web. Ahora, esa máquina puede no ser una sola máquina en particular, puede ser un conjunto de máquinas que responda a una sola dirección IP. Se puede hacer balanceo de carga configurado en un servidor de balanceo de carga, ¿no? Un servidor de aplicación. ¿Ya? Y que apunta ese servidor de aplicación, ahí recién va a apuntar a la máquina www en el registro del DNS. Acá tenemos cómo funcionaría DNS a nivel mundial. Tenemos acá a mi cliente que quiere saber, ¿no? Entonces le responde al servidor DNS. Ya, el servidor DNS va a buscar de forma recursiva en todos los servidores y de ahí le va a volver al cliente cuál es esa dirección. Y acá tenemos la jerarquía de DNS a nivel mundial, la raíz es un punto. Los dominios de primer nivel, por ejemplo, tenemos los .com, .org, .net, .onu, .tv, y también lo de los países, .bo, .ar, .ui, .pi, .chi, no sé. Todos los países son de primer nivel, top level. De ahí viene, por ejemplo, Wikipedia y de ahí es, ¿no? Que es la máquina. Entonces, esta sería la jerarquía que tuviera para este servicio, ¿no? Para la Gabriel, desde este punto iría a Bo, iría a Edu, iría a OAGRM y de OAGRM a www, ¿no? Para poder acceder. Entonces esa viene a ser la jerarquía de DNS. Finalmente, sobre todo si hablamos de Microsoft, pero bueno, esto sirve para todos los sistemas operativos, se puede ver que un servidor de dominio maneja bosques y dominios. Un bosque viene a ser el conjunto de dominios de una empresa. Y un dominio es una agrupación de máquinas que tiene una función relacionada. Un dominio también puede tener subdominios. Al crear el primer dominio, se crea el bosque con el mismo nombre. Por ejemplo, acá, el dominio se llama miempresa.com. Significa que el bosque también se llama miempresa.com. Este dominio tiene subdominio. Usa miempresa.com, europa.empresa.com. Este tiene un subdominio que se llama Spain, Europa, miempresa.com. Y este, sin embargo, directamente tiene las máquinas o unidades organizativas. Esa viene a ser la estructura. No sé si se entiende. Tienen una mirada. Me preguntan a ver algo. Bien, ¿cómo es el caso? Me dice de google.es, google.bo, etc. Ya, cada uno de esos Google cuelga de un top level, o sea, de un dominio de primer nivel diferente. Ya son bases de datos distribuidas que tienen información diferente, pero que finalmente todos apuntan a google.com. Ya le hacen consultas a google.com en último caso. Pero para lo que es la estructura de nombre de dominio mundial, cuelgan de dominios de primer nivel diferentes. Ya, bien, vamos a continuar. Acá tenemos diferentes tipos de servidores. Tenemos primarios o maestros, que son los que guardan la zona. Tenemos secundarios o esclavos, que vienen a ser que se copian nada más la zona de forma secundaria y resuelven, no están en la misma, puede estar en otro segundo controlador de dominio de la misma red, pero se copian, ¿no? Del servidor primario la zona que hay de local. Es decir, ellos no la definen, solamente sirven para aliviarle un poco el trabajo del servidor primario. Después tenemos los locales o caché, que lo que hacen es hacen consultas recursivas a los servidores que están en la web y van guardando por un tiempo las que van resolviendo, ¿no? Para ahorrarse. Por ejemplo, la primera vez que usted entra a Google va a tardar más y la segunda vez, tercera vez ya va a estar cacheada, ¿no? Ese servidor local. Ahora, obviamente si hay un local hay un remoto, ¿no? Que vienen a ser los servidores que están fuera de mi red. Acá la resolución de nombre de dominio es recursiva y es iterativa. Es decir, un cliente va a solicitar de forma recursiva a un servidor DNS que obtenga por sí mismo una respuesta completa. El cliente espera que el servidor
responda, ¿no? De forma la dirección completa. Entonces, ¿qué significa recursiva? Que el servidor local va a buscar con otro internet y ese internet va a buscar con otro internet y así sucesivamente hasta que uno le dé una respuesta. Eso de forma recursiva. Sí existen vulnerabilidades para DNS. A ver, hay inundación DNS, por ejemplo, que modifican como son registros texto, los modificaban hasta que ya no podía responder el DNS. Ya, pero también existen otras vulnerabilidades que ahorita no recuerdo, pero sí existen vulnerabilidades de DNS. Y lo malo es que esa vulnerabilidad te puede dañar otros servicios si tenés en un servidor que es compartido, ¿no? Que no es dedicado. Bien, también aparte de ser recursiva, la resolución de nombres de dominio es también iterativa. ¿Qué significa iterativa? Que puede ser que haya servidores que le den un pedacito. Un servidor le da el .com, otro el .bo, otro el .edu, etc. Eso significa iterativa. Significa que un pedacito le puede dar un servidor, tal vez no le dé todavía el nombre completo. Y cuando hace toda la búsqueda recursiva, recién él tiene el nombre completo y la IP completa. ¿Cuál es el proceso de resolución de nombre de dominio normal? El servidor DNS local recibe una consulta recursiva desde el resolver del cliente, del host del cliente. Resolver es la aplicación que quiere tener, ¿no? La dirección IP. El DNS local realiza las consultas iterativas a los servidores correspondientes. El servidor DNS local entrega la resolución al host que solicitó la información y el resolver del host cliente entrega la respuesta a la aplicación cliente. ¿No? Es el proceso, esos 4 pasos de resolución del DNS. Acá tenemos cuáles son los tipos de registro común que tiene DNS. Tenemos A, que es para una dirección IP. Tenemos AAA, que es para una dirección IPv6. Aquí, por ejemplo, se le pone www, que tiene que ver con el 192.168.15.3. Ahí se relaciona la IP con el nombre de dominio. Tenemos NS para nombre de un servidor, como sabemos que es un servidor. Tenemos MX para correo electrónico, para un servidor de correo electrónico. Tenemos PTR, y eso se habilita en todos los registros si queremos que tenga la resolución inversa. Tenemos SOA, que es la Star Authority o la autoridad de la zona, donde se indica cuál es mi controlador del dominio, cuál es mi servidor principal de todas las máquinas que hay en la red. Tenemos un registro de servicio, tenemos ENI y tenemos otros montones más, pero con eso es suficiente. Ah, me olvidaba uno que es importante, que es el CNAME o Canonical Name. Por ejemplo, ustedes tienen un servidor web que está en la dirección 192.168.3.10. Entonces crean un registro A que dice 192.168.3.10 es igual a www. Después ustedes quieren crear mismo un servidor FTP. No se puede. Para eso tienen CNAME. Entonces hace un CNAME que dice FTP, va a apuntar al www. Entonces tenemos que ese nombre canónico es como un alias y sirve para que, por ejemplo, acá dice, ¿no? Para que dos servidores tengan, para que el mismo servidor tenga dos nombres para dos servicios diferentes. ¿Ya? Bien, continuemos con lo que es servicio directorio. También le llaman directorio activo. Es un servicio donde se ve todos los recursos de la red. Es una forma de unidades organizativas o árbol también. Aquí tenemos las impresoras, aquí tenemos las computadoras, aquí tenemos los controladores de dominio. Todo eso está organizado. Ya es como un repositorio de directorio. Aquí también tenemos carpetas compartidas, por ejemplo. Ya, ese está basado en un protocolo que se llama X500 de la ITU, para todo lo que es un servicio directorio distribuido. Por ejemplo, el servicio directorio me permite que yo administre mi DNS en un dominio de mi red y aparte
también me administre los usuarios que existen en el dominio, que pueden conectarse desde diferentes máquinas del dominio y también pueden tener diferentes perfiles. Ya, entonces todo eso me define el repositorio directorio, que es una base de datos que contiene esa información, ¿no? De usuarios y los recursos de la red. Como base de datos, un servicio directorio está altamente optimizado para lecturas y proporciona alternativas avanzadas de búsqueda en los diferentes atributos que se pueden asociar a los objetos directorios. Los datos que se almacenan en un directorio son definidos por un esquema extensible y modificable. Los servicios de directorio utilizan un modelo distribuido para almacenar su información, y esa información generalmente está replicada entre los servidores que forman el directorio. Tenemos acá que un servicio directorio se define en un espacio de nombre de la red. Es similar a un nombre de dominio. De hecho, se utilizan relacionados, ¿ya? Y tenemos acá el espacio de nombre para los diferentes servidores en X500. Y también tenemos en LDAP, se llama nombre distinguido. LDAP es un tipo de servicio directorio activo. Un servicio de directorio es una infraestructura compartida de la información para localizar, manejar, administrar y organizar componentes y recursos comunes de la red, que puede incluir volúmenes, carpetas, archivos, impresoras, usuarios, grupos, dispositivos, número de teléfono y otros objetos. Todo eso se guarda en el servidor, en el directorio activo, va más allá del dominio. ¿Ya? También tiene réplica y distribución. Réplica es cuando tenemos dos servidores tipo espejo, y distribución es cuando tenemos pedacitos del directorio entre diferentes servidores. Ya, también puede tener ese esquema un servidor de directorio. Acá tenemos algunos desarrollos. Está básicamente basado en el X500 de la I2 y posteriormente fue la base para LDAP, que es el servidor de directorio más estándar, más conocido. Tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, fíjense, CentOS y Red Hat tienen su propio servidor de directorio. Tenemos los de Novell, tenemos un montón que ha hecho Sun Microsystem. Ya, y tenemos los claves para nosotros son Active Directory, que es para Microsoft, que utiliza una combinación de LDAP, DNS, DHCP y Kerberos. Es decir, si queremos nosotros un Active Directory en Windows, tenemos que montar estos tres, aunque en vez de Kerberos puede ser un Radius, por ejemplo, para autenticación. Y tenemos OpenLDAP, que básicamente es una implementación de LDAP, y también necesita estos servicios para trabajar correctamente, pero se implementan de forma independiente. En cambio, en Windows, cuando usted implementa el Active Directory, le fuerza a implementar estos otros servicios. ¿Pregunta de servicio directorio? ¿Alguna pregunta? Lo que él pregunta es para poder tener una página web en Internet o un servicio accesible de forma web por Internet. Ya normalmente va a ser web, puede ser otro servicio. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, él compra un dominio a GoDaddy.com. Él alquila una dirección pública, una IP pública, fíjense, a lo que viene a ser Cota, por ejemplo, ¿no? En esa dirección pública, donde está Cota, él lo que hace, él crea su zona directa, es decir, en su máquina local, pero que tiene dirección IP pública que sale a Internet, ahí él crea su zona directa. ¿Cómo hace para que se pueda resolver? Le tiene que indicar a su ISP que le está dando un servicio web y el ISP le va a agregar a la zona inversa. Eso no lo va a poder hacer. Obviamente él va a hacer una configuración de zona inversa en su máquina local, en su servidor local, pero no va a poder publicar eso a Internet, ¿no? Entonces eso lo tiene que hacer el ISP, que es el dueño de la IP que le está alquilando, ¿no? La IP pública. No sé si le respondí. Tenemos otro tipo de servidores que es el servidor de archivos. Un servidor de archivos es un tipo de servidor que almacena y distribuye diferentes tipos de archivos informáticos entre los clientes de una red. Su función es permitir el acceso remoto a otros modos a los archivos que almacena o sobre los que tiene acceso. En principio, cualquier computadora conectada a una red con software apropiado puede funcionar como servidor de archivos.
Desde el punto de vista del cliente de red de un servidor de archivos, la localización de los archivos compartidos es transparente. Es decir, en la práctica no hay diferencias perceptibles si un archivo está metido dentro de un servidor de archivos remoto o en el disco de la propia máquina. Cuando nosotros creamos servidores de archivos, creamos carpetas compartidas y también creamos file system compartidos o distribuidos. Entonces, el usuario puede montar solo la carpeta. Entonces pone, por ejemplo, en su barra de direcciones para ingresar barra invertida pc2.midominio.com barra carpeta compartida 1 y entra. Pero también se puede poner de una forma distribuida. Entonces, por ejemplo, ellos ponen solamente en la barra de dirección otro host, digamos, 2.midominio.com y le da enter y ahí se ve todas las carpetas compartidas que puede acceder. También se puede montar, como montábamos, ¿se acuerdan los sistemas de archivos en la red? También lo puede hacer eso el file system. De hecho, nosotros montábamos un sistema de archivos SSCH, ¿no? Se puede hacer también con el FTP que tiene Windows. Se puede montar una unidad y ustedes acceden como si fuera a ese punto de montaje como si fuera una carpeta de la misma máquina. Todo eso se puede hacer en servidores de archivos. Tenemos acá diferentes protocolos. File Transfer Protocol, FTP, que es multiplataforma. Network File System, NFS o Sistema de Archivo de la Red, que es para los Unix Linux. Y tenemos el Server Message Blocks, SMB, en Unix o Linux, o Common Internet File System, SAFE, en Windows. ¿Ya? El SMB o SIF es un protocolo de sistema de archivos que sirve para que el sistema de archivos se comparta entre máquinas Windows y Linux. Los Linux lo llaman SMB y los Windows SIF. En los Windows se configura en un Windows normal o en un Windows Server y en los Linux se configura un programa que se llama Samba para poder habilitarse esa compartición. Acá tenemos detalle de FTP, es el protocolo más utilizado para transferir archivos. De forma cliente-servidor, trabaja sobre TCP en los puertos 20 y 21. Este es un problema que tiene dos puertos porque te da inseguridad y aparte crea otras conexiones arbitrarias. Pero sirve para velocidad, según ellos. Ahora también tenemos otras soluciones como SCP y SFTP para que aumenta seguridad con encriptación SSH. Aquí tenemos los puertos que trabaja el 20 para transferencia de datos y el 21 para el control. La ubicación en la capa de protocolo está en aplicación, se llama FTP, en transporte TCP y en red IP. Los estándares FTP RFC 959 de 1985. Tenemos FTP extensiones para NATs y también para IPv6 en el 98, en el RFC 2428. Acá tenemos el modelo FTP. Fíjense, tenemos el mismo cliente, tiene su sistema de archivo y también el servidor tiene su sistema de archivo. Entonces acá va a tener un protocolo de usuario que se va a comunicar por el puerto 21 con el intérprete y este de acá se va a conectar con el proceso de transferencia de datos por el puerto 20 ya al sistema de archivo correspondiente y de ahí va a ser el proceso contrario, ¿no? Entonces por el 21 es para control, para abrir la conexión y por el 20 para los datos, para tener los datos, ya sea de cualquier dispositivo que esté conectado a este servidor, por la misma red él va a poderle dar al cliente, siempre y cuando en este servidor conozca, ¿no?, a los otros equipos que están en la red y esos equipos estén compartidos, perdón, esas carpetas estén compartidos para que le den al usuario. Tenemos acá servidores FTP, viene a ser un programa especial que se ejecuta en un equipo servidor de Internet, ya que puede conectarse por Internet o por red local. Por lo general, los programas servidores FTP no suelen encontrarse en computadoras personales, sino que se conectan en servidores apropiados, ¿no? Es decir, en un Windows Server, en un Debian. Las aplicaciones más comunes son el alojamiento web. Necesitan ustedes un servidor FTP para un servidor de alojamiento web para compartirlo.
pero también para almacenamiento, para lo que es hosting, ¿no? Almacenamiento de archivos. Aquí tenemos algunos ejemplos de servidores: FileZilla, Titan FTP Server y Windows Server FTP Server. El cliente FTP, por esto de los dos puertos, puede ser un cliente anónimo, que eso le ha hecho tener gran éxito en Internet FTP. Entonces, por ejemplo, se descarga mucha información que está publicada sin, sin restricción, y eso es peligroso también. Puede ser acceso de usuario, que tiene un login y un password. Puede ser basado en web y puede ser acceso invitado también para algunos archivos. Aquí tenemos algunos ejemplos: NetFTP, WebDrive, WebFTP, Janbai FTP, FTP Fornet, FTP, PHP FTP Client, ASUS PHP FTP, Weebly FTP File Manager, y FileZilla también es cliente, tiene una versión cliente y servidor de FTP. Acá tenemos los modos de funcionamiento: el modo activo, que maneja los modos normales, que son el puerto 20 y 21, que utiliza el comando port, que esto es peligroso. Y tenemos el modo pasivo, que utiliza el comando pass, que acá utiliza otros puertos para que sea más difícil de ser interceptado por un atacante. Acá, cuando en el modo activo, el cliente es el que define el puerto de los datos, lo que es peligroso. En cambio, en el modo pasivo es el servidor el que define los puertos, lo cual es más controlado desde el punto de vista del servidor. Bien, ahora tenemos otro servidor de archivos, que es el que se utiliza en los Unix o en los Linux, el Network File System o NFS. Protocolo de nivel de aplicación según OSI, utilizado para sistemas de archivos distribuidos de una red de computadora, igual que FTP, pero para Linux. Posibilita distintos sistemas conectados. Fue desarrollado originalmente en el 84 por Sun Microsystems y tiene diferentes protocolos que después lo vamos a ver para todas las capas de aplicación del modelo OSI, para las tres capas. El sistema NFS está dividido en dos partes: un cliente, un servidor y uno o más clientes. Los clientes acceden de forma remota a los datos que se encuentran en el servidor. Las estaciones de trabajo locales utilizan menos espacio de disco duro, ya que se encuentran los datos centralizados en el servidor, lo cual es bueno para los clientes, pero puede ser malo porque puedes generar un cuello de botella en el servidor, y si se cae el servidor se pueden perder todos los datos. Los usuarios no necesitan disponer de un directorio home, sino que los directorios home pueden crearse en el servidor NFS. Se pueden también montar unidades extraíbles como CD-ROM o zip. Todas las operaciones son síncronas, es decir, que se hacen en tiempo real la lectura y escritura de la información y también la liberación de espacio de disco. Esto garantiza la integridad del archivo. Y acá tenemos, fíjense en la capa de protocolo, en aplicación NFS, presentación XDR, sesión ONSRPC, transporte TCP o UDP y en red IP. Los estándares: tenemos la última versión, que está definida la versión 4 en el RFC 3530, y los puertos para el servidor: 111 TCP/UDP y 2049 TCP/UDP. Para el grupo tenemos 1110 TCP, para el estado del cliente 1110 UDP, y para administrar el administrador de NFS del bloqueo, los puertos 4045 TCP y UDP. Utiliza ambos protocolos de transporte. Y tenemos Samba o Service Manager Block, que sirve para compartir archivos, impresoras, etcétera, entre una red de computadora que utilizan sistema operativo Windows y también Linux. Este protocolo permite la capa de aplicación pertenece a la capa de aplicación de OSI, utilizado principalmente en sistemas operativos Windows y DOS, pero también fue originalmente desarrollado por IBM, pero la versión más común y modificada ha sido por Microsoft. En 1998, Microsoft renombró a SMB como Common Internet File System, o SIP, y añadiendo más características, por ejemplo, que produce soporte para enlaces simbólicos, enlaces duros y mayores tamaños de archivo. Hay características de implementación de SMB de Microsoft que no son parte del protocolo SMB original, y por eso también tenemos Samba, que es una implementación libre del protocolo SMB con las extensiones de Microsoft, que funciona con sistemas operativos GNU Linux y otros Unix. Con eso podemos compartir archivos entre Windows y Linux.
SMB, su última versión es la versión 3, puerto que trabaja el 445 de TCP, y tenemos la pila de protocolos de aplicación SMB, transporte TCP, e Internet IP, ya sea la versión 4 o la versión 6. Tenemos los servidores web. Ya faltan un par de servidores para acabar la clase de hoy. Servidor web, o también se llama servidor HTTP, es el que brinda el programa informático que procesa la aplicación del lado servidor, realiza conexiones unidireccionales o bidireccionales, síncronas o asíncronas, con clientes generando, cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado cliente. Es decir, me sirve, ¿para qué? Me sirve para poder hacer comunicaciones de páginas web, ya sea de forma síncrona o asíncrona. Por ejemplo, a veces tarda en cargar una página, pero por ejemplo, si yo tengo algunos datos económicos, quiero que sea síncrono. El código recibido por el cliente es renderizado en un navegador web. Para la transmisión de todos estos datos, suele utilizarse algún protocolo. El protocolo que utilizamos es HTTP, que pertenece a la capa de aplicación del modelo OSI. El término también se emplea para referirse al computador que tiene el servidor HTTP. Ya, entonces, HTTP es el protocolo de transferencia de hipertexto, que es el que permite transferencia de información en la WWW, en la World Wide Web. Fue desarrollado por el World Wide Web Consortium y la Fuerza de Trabajo de Internet en 1999, siendo la más importante la versión 11, la versión 1.1, el RFC 2616. HTTP define la sintaxis semántica que utilizan los elementos software de la arquitectura web, clientes, servidores, proxy, etc. HTTP es un protocolo sin estado, es decir, no guarda información de las conexiones. Es decir, está pensado para comunicaciones asíncronas, pero ahora con la masificación de la web, ¿cómo hacemos nosotros? Pues utilizamos lo que se llama las cookies, ¿no? Las cookies guardan las sesiones de los clientes y con eso se puede hacer algunas transacciones por Internet. Los puertos que trabajan en TCP/80, aplicación HTTP, transporte TCP, red IP, y los estándares, tenemos la última versión del 2018, ¿no? La HTTP versión 3 en el 2018. Tenemos también entre los servidores web, existe otro protocolo que se llama el HTTPS, o protocolo seguro de transferencia de hipertexto. Está basado en HTTP y destinado a transferencia seguro. ¿Han visto ustedes en transporte que utiliza TLS o CLS sobre TCP? Aquí tenemos, trabaja en el puerto 443 de TCP. En la ubicación, en la pila de protocolos, tenemos aplicación HTTPS, transporte SSL o TLS, y en red IP. El estándar es el RFC 2818, HTTP sobre TLS. Acá tenemos los servidores más conocidos. ¿Por qué le voy a poner los servidores y clientes y lenguaje de programación más conocidos? Porque ustedes tienen que habilitar eso en su servicio, tanto en su servidor de dominio, tanto en su controlador de dominio, en su servidor de directorio y también en su firewall, para que puedan utilizarse estos servidores, estos lenguajes de programación. Ya los servidores más conocidos, Nginx, Apache, que es el que yo creo que vamos a utilizar para los Linux, Internet Information Services para los Windows Server, Cherokee Tomcat, otros servidores más simples pero más rápidos, LightTPD y THTTPD. Aquí tenemos navegadores clientes, Firefox, Edge, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer y Netscape Navigator. Creo que estos dos últimos ya están desactualizados, pero se debería habilitar si es que nosotros queremos que se pueda acceder, ¿no?, al servidor con estos navegadores. Tenemos lenguaje de programación del lado servidor para crear páginas web, PHP, ASP, PER, Python, Ruby. Y lenguaje de programación del lado cliente, JavaScript, Visual Basic Script, y lo último de Microsoft, que es un poco más poderoso que JavaScript, TypeScript. Entonces esto debemos habilitar en nuestro servicio web. Continuando, tenemos el protocolo de tiempo de red. El protocolo Network Time Protocol es un protocolo de Internet para sincronizar los relojes de los sistemas informáticos a través del enrutamiento de paquetes en redes con latencia variable. NTP utiliza UDP como su capa de transporte,
usando el puerto 123. Está diseñado para resistir los efectos de latencia variable. Entonces, si nosotros tenemos una red, necesitamos, imagínense un sistema bancario, sí o sí tienen que estar todas las transacciones coordinadas por tiempo. Entonces va a haber un servidor para toda la red que coordine el tiempo de cada servidor. El puerto que trabaja en NTP, 123 UDP, en la ubicación en la capa de protocolos, la aplicación está en NTP, transporte UDP y redes IP. Los estándares, tenemos la última versión, la versión 4 retrocompartible, es la RFC 5905. Tenemos servidor de impresión, que es un servidor que imprime a gran escala, es un concentrador, o más bien un servidor que concentra una impresora en la red para cualquier PC. Puede acceder a ella e imprimir trabajos sin depender de otros PC para poder utilizarla, como es el caso de la impresora compartida. Cuando tenemos una red en grupo de trabajo, tenemos una impresora compartida y necesito que la otra PC me autorice. En cambio, si yo tengo un servidor de impresión, directamente mando al servidor de impresión y él va a imprimir. Actualmente existen servidores de impresora para interfaz paralela, USB, inclusive inalámbrica, e impresora de red. Y bueno, acá tenemos que los servidores de impresión pueden administrar todas las políticas para hacer impresión, ya sea blanco y negro, color, se puede configurar todo eso en el servidor, según un usuario, según un departamento, etc. Y se puede también añadir marcas de agua en la empresa de forma automática en ese servidor de impresión. Acá tenemos, puede ser compatible con una gran cantidad de estándares, por ejemplo, el protocolo Line Printer Daemon, NetWare, NetBIOS, NetView, JetView, JDirect. Un servidor de impresor puede ser una computadora en red con una o más impresoras compartidas. Ustedes van a utilizar lo que viene a ser una impresora PDF. Todas las impresoras son del tipo conector adecuado, son compatibles con los servidores de impresión. Los fabricantes de servidores ponen a disposición lista de impresoras compatibles con el servidor. Y acá tenemos algunos servidores de impresor. El de acá de la izquierda es inalámbrico. Fíjense cómo se conecta. Y se viene a hacer tienen que utilizarlo por este puerto paralelo, configurarlo. Y acá se conectan de forma inalámbrica los clientes. Acá tenemos por un puerto de red y acá por un puerto de red, pero este va a ser con USB y este es con puerto paralelo. Y acá tenemos una oficina que tiene acá su servidor de impresión, ya que todos los datos que vienen de las máquinas virtuales de los servidores, el servidor de impresión lo va a mandar a la impresora correspondiente, ¿no? Entonces, de forma centralizada. Finalmente, tenemos los servidores de fax, sirven para sustituir uno o más aparatos de fax software hardware, dedicados que se conectan a otros sistemas informáticos como el correo electrónico. Un aparato de fax normal digitaliza una o más hojas de papel y envía la imagen a través de una línea telefónica o fax. En comparación, un servidor de fax permite a menudo al usuario enviar un fax desde el software de oficina habitual y recibir el fax en correo electrónico. Eso es lo que ustedes van a hacer. Van a mandar por software y van a recibir por correo electrónico. Y lo va a hacer en formato PDF. Ya no va a ser el fax real, sino un facsímil, ¿ya? Un similar a un fax. Características: envío de fax desde cualquier programa que utilice impresora de Windows o cualquier sistema operativo. Recepción de faxes en uno o más buzones de correo. Agenda de contactos ilimitada. El usuario envía y recibe la confirmación o comunicación de error del fax. Cuando entra un fax, este es recibido en formato PDF redistribuible y conserva todos los registros de envío y recepciones, así como los propios faxes del servidor. Y acá tenemos funciones del servidor de fax: configurar dispositivos de fax, administrar usuarios, configurar directivas, configurar reglas, configurar archivado, configurar registro del fax. Beneficio del servidor fax: reducción de costos, mejorar productividad, simplificar la infraestructura de TI y fiabilidad y solidez. Bien, con eso acabamos lo que son servidores básicos. Si quieren, ya vayan sacándole una foto a este. Son los servidores avanzados que vamos a avanzar a la siguiente clase. Y lo mismo, ya ustedes van a hacer los que son en rojo y yo voy a hacer los que están en azul. Eso va a ser de acá a 2 lunes, ¿ya? Entonces los servidores básicos son de acá al próximo miércoles
Y esto acá va a ser de cada 2 lunes. El viernes vamos a hablar la teoría sobre estos servidores avanzados. ¿Tienen preguntas de algo, ya sea de los servidores básicos? Si no, ya sería vernos la siguiente clase.